Esta es la entrevista en Agenda QR. Bien, Maricano, muchas gracias por esta información para que siempre estemos atentos a lo que acontece en Quintana Roo. Yo quiero agradecer y está con nosotros, como cada viernes, los viernes legales, aquí en Agenda QR, la maestra Angélica Maro Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Crescencio Rejón en Quintana Roo. Y bueno, la semana pasada hablábamos acerca de la cuestión de los divorcios, de la conclusión del contrato conyugal. Y bueno, pues quedamos, abogada, en esta ocasión a hablar acerca de cuál es la diferencia entre casarnos por un régimen de separación de bienes o de régimen de sociedad conyugal, para que, pues, si estás a punto de casarte, también sepas cuáles son las implicaciones y, bueno, cuáles son tus derechos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, qué gusto saludarte como cada viernes. Buenos días, muy bien, gracias. Con el placer de poderte compartir un poquito de información legal respecto a esta importante decisión que todos en algún momento, bueno, la mayoría de las personas toman al momento de querer hacer este proyecto de vida tan bonito que es la familia. Claro. Tenemos nosotros el matrimonio, el cual nosotros como ciudadanos sabemos que es un compromiso que vamos a tener con la persona que decidimos compartir esa vida. Sin embargo, ya hablando de una cuestión más jurídica, hay cuestiones que deberíamos de saber, como es el caso de que cuando nosotros adquirimos ese contrato con la persona que voy a compartir mi vida, yo tengo dos posibilidades para poder contraer ese matrimonio, que es la del régimen de sociedad conyugal, coloquialmente le llamamos bienes mancomunados, y el otro es el régimen de separación de bienes. Entonces, a veces no nos los explican y optamos por la sociedad conyugal, y lo que eso significa es que si yo opto por la sociedad conyugal es que todo lo que yo voy a adquirir a partir del momento que firme ese contrato o esa acta de matrimonio, lo voy a compartir con mi cónyuge. Aunque los bienes que yo haya adquirido por cuestión de mi trabajo, por el esfuerzo de mi trabajo, los ponga a mi nombre, todo le pertenece a la otra parte, todo su 50%. Esto va a ser durante el tiempo que persiste el matrimonio. Sin embargo, si yo ante el oficial de registro civil manifiesto mi voluntad de que me voy a casar por separación de bienes, entonces todo lo que yo vaya a adquirir a partir de ese momento que voy a firmar mi acta de matrimonio va a ser mío. Si yo pongo a mi nombre, todas las propiedades van a ser mías porque estoy optando, o las partes están optando por ese régimen de separación de bienes. Entonces, solo hay dos opciones. Cuando vayamos a contraer matrimonio, tenemos que pensar si vamos a hacerlo por el régimen de sociedad conyugal, que son los bienes compartidos, o el de separación de bienes. Y esto viene a impactar en el divorcio, cuando yo ya decido o decidimos disolver ese vínculo matrimonial que nos unió a través del contrato del acta de matrimonio. Entonces, depende el régimen que yo haya adquirido, es como se van a hacer las consecuencias del divorcio, porque ahí es donde a veces no hay alguna cuestión de voluntades entre las partes o de un acuerdo para poder disolver esa sociedad conyugal. Entonces, yo tengo que ponerme de acuerdo cuál de todos los bienes que adquirimos, cómo va a ser esa repartición del 50%. O puede ser que una de las partes solo adquirió 10 propiedades y la otra parte ninguna. Pero de esas 10 propiedades se le tiene que dar a la que no adquirió nada el 50%. Y es donde a veces vienen desafortunadamente las disputas y las controversias, en que las partes pues no deciden, o se quiere quedar una con más o otra con todo o otra con ciertos bienes que le interesan más, o a las dos partes le interesan más quedarse con ciertos bienes, y es cuando vienen los litigios de la disolución del vínculo matrimonial, cuando no tenemos un acuerdo de cómo vamos a dividir ese 50%, entonces ya va a intervenir una autoridad judicial, que es el juez, Obviamente que es el que va a aquí, decidir.
Claro, obviamente aquí, abogada, algo de lo que hay que destacar, bueno, cuando te vas a casar, pues no, la intención es no buscar justamente la separación, pero sí la hay y sí existe, pues conocer cuál sería pues la mejor ruta, sobre todo, y pasa mucho en las familias que incluso desde antes de casarse empiezan a decirte, no, es que pues es un interesado, una interesada, etcétera, etcétera, y por eso es importante conocer estas diferencias para que al momento de expresarlo en el registro civil, pues sepamos cuáles son las ventajas y desventajas que podría tener uno u otro. Y yo no sé cuál recomendaría usted de manera profesional, evidentemente, en ese sentido, pero me parece que aquí pues tiene que siempre salvaguardar el interés de todos y el derecho, evidentemente, pero que también hay salvedades, Así ¿no, es, abogada? claro, es correcto. No se puede aconsejar que se opte por determinado régimen, es el régimen que cada quien elija, pero lo que sí es importante es que sepan las personas que son dos y las diferencias de cada uno, de cuáles son las consecuencias también que en caso de que en un futuro haya un divorcio, cómo es que se va a disolver este tipo de régimen. Es más fácil disolver un régimen de separación de bienes porque ya en sentencia ya queda prácticamente disuelto al régimen de sociedad conyugal. Algo muy importante también es que las partes que deciden optar el matrimonio por cierto régimen, durante el periodo de su matrimonio también pueden cambiar ese régimen. Si yo me casé por sociedad conyugal, pero yo ya hoy quiero este, tener el régimen de separación de bienes, tengo que hacer un trámite y estar de acuerdo con la otra parte para efecto de cambiar ese régimen por el cual estuve yo o contraje nupcias. Entonces son temas muy importantes que debemos nosotros de saber, porque si bien es cierto lo hacemos con la mejor intención, con todo el amor, con formar una familia, pero también debemos de estar conscientes de todas las consecuencias, porque no solo son los activos, también son los pasivos, son todas las deudas que mi cónyuge llegue a adquirir y al momento de liquidarnos, pues también yo tengo que pagar ese 50% de sus deudas, aunque ya Así es. estemos separados, porque eso pasa en algunas personas, en algunas parejas que contraen nupcias y a los años, 5 años se separan o X años y forman una familia con otra persona sin divorciarse. Entonces, todo lo que vayan adquiriendo con esa otra persona también sigue siendo de la sociedad conyugal del primer matrimonio. Y no Así es. por el hecho de que yo ya no vea a la persona, significa de que de manera automática ya nuestro régimen ya esté disuelto. Entonces yo tengo que cerrar esos capítulos jurídicos en mi vida para no perjudicar a las otras personas con las que yo desee volver a formar una familia y por supuesto a la persona con la que contraje nuevas nupcias. Y que eso da, abogada, seguramente para otro tema, por todas las salvedades, por todo lo que existe, por todo lo que hay en la parte legal y que lo estaremos aquí platicando como siempre, abogada. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos estas recomendaciones, esos tips y sobre todo conocer justamente desde esta parte legal qué puede ser conveniente para uno u otra persona y que lo tomemos en consideración. Es un gusto como siempre. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Muchas gracias, maestra Angélica Amaro, la presidenta del Colegio de Abogados Crescencio Rejón en Quintana Roo.